Saludos. ¿Cómo están los seguidores de Israel Balbuena contigo? Yo sé que ustedes están bien protegidos por la sangre de Jesucristo. La mañana está hermosa. La luz del sol ilumina la tierra. Y los ríos tienen agua y se están trasladando a sus diferentes destinos. ¿Y cuál es el tema que vamos a analizar en el día de hoy? Las 10 plagas de Dios contra Egipto, que doblegaron la soberbia de Faraón y mediante la cual se le devolvió la libertad a Israel, el pueblo elegido. Por si alguien no entendió este mensaje, este tema lo voy a repetir. Hoy vamos a hablar sobre las 10 famosas plagas que cayeron de parte de Dios sobre Egipto, primer imperio mundial de todos los tiempos, y que doblegó la soberbia de Faraón. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir, estimados televidentes? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Bueno, que Israel estaba cautivo o prisionero durante 400 años en Egipto. Y Faraón estaba tan endurecido en su corazón que no quería firmar el decreto devolviendo la libertad del pueblo elegido. Pero surge una pregunta. ¿En qué momento Israel cayó prisionero de Egipto? Porque yo tengo entendido que Israel es un pueblo invencible. Israel es invencible mientras Dios permite que sea invencible. Israel es débil y derrotado las veces que Dios decida entregarlo en manos enemigos. El poder de triunfar o vencer está en Dios. Plato fuerte en el día de hoy. Hay una película que retrata con toda su crudeza lo que vivió Israel en tiempos antiguos, y esa es los 10 mandamientos. Pero no es a los mandamientos que nos vamos a referir en este momento, sino a las 10 plagas de Egipto. Antes de que Israel fuese pueblo, cuando solamente era un hombre, Abraham, Dios prometió lo siguiente. Dice Génesis 15, 13 al 21 lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, antes de que Dios formara el pueblo de Israel, que está en el Medio Oriente y que recientemente combatió a Irán y que resistió más de 500 misiles que cayeron sobre su territorio, algunos impactaron, otros no, y que ha aplastado al pueblo de Gaza en el territorio de Hamás. Ese Israel del que estamos hablando en una ocasión se convirtió en prisionero o cautivo del poderoso imperio egipcio. Pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, Abraham se casó con Sara, era estéril, pero Dios permitió que Sara tuviera un hijo en su vejez.
Dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Después de ese hijo que Abraham puso por nombre Isaac, Isaac se casó con Rebeca y engendró a Jacob. Mire por dónde viene la cosa. Abraham, Isaac y Jacob. Y ya Jacob entonces fue un hombre fecundo. Procreó 12 hombres, las 12 tribus de Israel. Y entre esos hijos estaba José y Benjamín, los dos más pequeños. Pero usted no lo va a creer, estimados oyentes y televidentes, que el hijo número 11, José, nació en este mundo dotado de un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo de percibir cosas. Él tuvo un sueño. ¿Y qué clase de sueño? Donde él interpretaba, donde él se convertía en amo y señor del universo. Y compartió este sueño con sus hermanos, óigame bien, y sus hermanos, indignados, lo tiraron en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua. Ellos creyeron que de ese modo saldrían de este soñador. Cuando lo sacaron a solicitud de Judá, pasaron unos mercaderes o comerciantes y vendieron a José. Oiga, a su propio hermano lo vendieron a los mercaderes de Madián, a los madianitas, y estos a su vez lo vendieron a Egipto. Oiga, pero todo era un propósito, señores. Lo que usted está viviendo hoy, lo que su amigo, su hermano y vecino y lo que yo estoy viviendo, forma parte de un propósito de Dios para llevarnos a donde Él quiere. Dios tuvo que permitir que eso ocurriera. Eso no exime de responsabilidad a sus hermanos, pero no nos vamos a precipitar porque este es un tema que necesitamos desglosar con tiempo suficiente. Esto es una riqueza lo que yo estoy tratando en el día de hoy. Allí José es convertido. Quien compró a José en Egipto era el capitán de la guardia del imperio Egipto. Óigame bien. ¿Y qué clase de capitán? Y allí fue a parar nada más y nada menos que el hijo 11 de Jacob, nieto de Abraham. De esos 12 hombres fueron formados las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero Faraón tuvo 2 sueños. Uno donde veía 7 vacas flacas y otro sueño donde veía 7 vacas gordas. Ninguno de sus astrólogos ni de sus magos pudieron entender o descifrar el sueño, pero peor aún, Faraón olvidó los 2 sueños y estaba turbado. Estaba tan turbado que él pagaba lo que sea para que alguien le interpretara los sueños. Y no solamente que se lo interpretara, sino que le dijera, que le recordara el sueño. Yo precisamente estoy en medio de un río, y no necesariamente del río Nilo, donde ocurrieron las 10 plagas de Dios contra Egipto. Lo cierto es que José era un muchacho hermoso, parecido a Moisés, aunque con talentos propios. Y la esposa del capitán de la guardia de Faraón, la esposa de Potifar, se enamoró de José
y lo persuadió para que viviera con él. O más bien intentó persuadirlo, pero con resultados fallidos. Después de eso vino una calumnia de que ese esclavo se propasó con ella y el hombre cayó preso. ¿Y qué clase de prisión? ¿Y con qué clase de acusación? Oh, pero si un esclavo mío se propasa con la esposa mía, yo lo meto en la cárcel y boto la llave. Eso fue lo que hizo Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Todos los gobiernos tienen guardia. Gustavo Petro en Colombia tiene una guardia presidencial. Nicolás Maduro, el usurpador del gobierno bolivariano de Venezuela, tiene su guardia. Luis Abinader tiene una guardia presidencial. Eso viene de Faraón, señores. El caso es que pasan los años 3, 6, 9, 12 y 13. Y un compañero de celda de José consigue libertad y José le suplica que se acordara de él y que le hablara a Faraón sobre él. Pues miren, cuando Faraón está perturbado con los dos sueños que ha tenido, ese compañero de celda le refiere a Faraón que en la cárcel hay un muchacho. Ya él no era tan muchacho porque ya tenía 30 años. A los 17 años fue vendido a Egipto y duró 13 años en la cárcel. Faraón lo mandó a buscar para ver si era verdad que el hombre tenía virtudes. Y desde la propia cárcel José había demostrado que estaba poseído de un don sobrenatural, de un don especial, de los dones del Espíritu Santo, señores, que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Faraón le comunica a José que ha tenido dos sueños espantosos, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y le pide a José, Faraón le dice a José que ha tenido dos sueños, porque fueron esos sueños tan espantosos que lo olvidó. Y que él quiere que se lo haga recordar y que interprete esos sueños. José le dice, es de Dios dar la interpretación de esos sueños. Y miren, él se puso en comunión. Dame un par de minutos. Y Dios le mostró en visión a José, al ungido, de qué se trataba el sueño. José hace las explicaciones correspondientes y Faraón, fascinado con las virtudes de José y con la credibilidad de la explicación que dio José, lo convirtió en gobernador de todo Egipto y hasta su propio anillo lo puso en uno de los dedos de José y ordenó por sentencia doblar las rodillas ante José. Miren, señores, así obra Dios. ¿Qué ocurre? Durante mucho tiempo José auxilió a su pueblo, lo mandó a buscar a todos sus hermanos, los perdonó, se identificó. Abraham muere, José pide permiso para sepultar a su padre en una cueva que él compró para enterrar o sepultar a su esposa Sara. Señores, esto es un banquete espiritual lo que yo estoy tratando. No se pierda ni un segundo de este mensaje poderoso. Pero ¿qué ocurre? José muere, también sus hermanos, y lo que es peor aún, surge un nuevo rey que no se acordó de las bondades y de los privilegios que tenía José, sus hermanos, su descendiente y el pueblo elegido. Israel se convirtió en nación en territorio Egipto. Allí creció, allí se formó, allí fue convertido en esclavo. Y se cumplieron las palabras de Dios que había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No le dijo específicamente a dónde era, pero a esa tierra
a esa tierra donde irán, yo la juzgaré, pero después ellos saldrán con grandes riquezas de ahí. ¿Qué pasa? Surge Moisés en circunstancias muy especiales. Nadie, ningún varón de Dios, ningún pastor, nadie, por ungido que sea de Dios, es imprescindible en los propósitos de Dios. El Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, siempre tiene un sustituto a su ministro. Primero Abraham, después Isaac, luego Jacob. Murieron los tres y surge Moisés, el que fue salvado por las aguas. Moisés crece y es criado como hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, llega el tiempo que Moisés se conduele de sus hermanos los hebreos y entiende que se está cometiendo un abuso. Era que sus venas, su sangre traía, en sus venas estaba la sangre del pueblo oprimido. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ante los vituperios de Cristo que el tesoro de los egipcios. Por la fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios escoge a Moisés para que liberte a su pueblo. También busca a Aarón, hermano mayor de Moisés, para que le asista en la gran tarea encomendada. Dios lo prepara a Moisés y a su hermano Aarón. Aarón, Dios le dice, mira esa vara que tú tienes, échala por ahí, y se convirtió en culebra. Con esa vara Dios hizo milagros extraordinarios. Pero entremos en materia para que ustedes vean cuáles fueron las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Todos los días Dios hacía una encomienda. Todos los días Dios hacía una encomienda a Moisés y él con su hermano se presentaba al despacho de Faraón y le decía, así dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Faraón se oponía y decía que no. Entonces Dios mandó una primera plaga, la plaga de sangre. Y el río Nilo, parecido a este, o más hermoso que este, aunque este tiene una singular belleza, se convirtió en sangre. Pero también los magos de Faraón hicieron lo mismo. Posteriormente Dios manda una plaga de rana y con la vara de Aarón todo Egipto fue saturado de una plaga de rana. Después vino otra vez una tercera plaga, la plaga de piojo. Una cuarta, la plaga de mosca. Una quinta, la plaga en el ganado. Y todo el ganado de Faraón quedó infectado con una úlcera sangrante. Después vino la plaga de úlcera, la plaga de ceniza, la plaga de granizo y una novena que fue la plaga de tinieblas. Durante 3 días nadie podía ver a su compañero, pero hacía falta una 10ª plaga que estremeciera el imperio y doblegara la soberbia de Faraón. ¿Y ustedes saben de qué estamos hablando? La plaga de los primogénitos. Aarón levantó su vara al cielo y todos los primogénitos de Egipto murieron instantáneamente, incluyendo el primogénito de Faraón. Y en ese momento se presentó Moisés ante Faraón con su hermano Aarón y le dijo las mismas palabras que durante 9 ocasiones había dicho, deja ir a mi pueblo. Y él firmó el decreto. Sin embargo, en el camino, entonces Israel no salió con las manos vacías. Llenó sacos de trigo, de harina, de aceite, pero también despojó a los egipcios de oro, plata y cobre. Israel salió rico de Egipto conforme a la palabra de Dios.
En el camino Faraón dijo, qué locura he hecho, y persiguió al pueblo elegido. Pero Dios tenía un plan: abrir las aguas del Mar Rojo y ahogar la guardia presidencial de Egipto. 10 plagas destruyeron la moral, la reputación y el imperio egipcio. Siempre hay plagas para destruir los planes del enemigo. Dios te bendiga, hermoso pueblo de Dios. Mañana nos volveremos a ver a la misma hora y en el mismo lugar.